Como les decía, en el examen lo que se notó en principio fueron algunos pequeños errores de concepto que me interesaba repasar ahora. Luego algunos de apuro, más que nada, y otros que hacía falta un refuerzo. Las personas que se habían presentado en el primero recuperaron en el segundo, lograron aprobar, cosa que estuvo buenísimo, porque ya la segunda chance les sirvió para terminar de fijar esos conocimientos. Pero ahora les voy a compartir un Excel como para graficar un poquito mejor la clase, ¿saben? Esperen que voy a... compartir la pantalla. ¿Se ve el Excel ahí? Perfecto. Como les decía, les doy un ejemplo, ¿sí? Este es vamos, acá todos los que... No, acá tengo gente que también rindió recuperatorio, me parece. Pero vamos a cualquiera de los dos, como para que se entienda. Este fue el primero, ¿no? Donde se hablaba de, fíjense, un asiento, el examen estaba compuesto, teníamos un asiento de compra, un asiento de venta, el asiento de costo y un asiento de gasto. Y al revés, como para que ustedes lo vean y detecten el error. Y después una preguntita, es decir, básicamente los asientos más usuales que vamos a ver todos los días en una contabilidad. Estamos hablando de registrar compras, registrar ventas y registrar gastos. Prácticamente la contabilidad gira alrededor de esto. Siempre cuando hagamos un asiento, no nos olvidemos que, yo voy escribiendo acá al lado, ¿se ve el Excel? Sí. Sí. Bien. Los asientos responden siempre a la ecuación patrimonial. ¿Se acuerdan que teníamos que la ecuación básica es activo es igual a pasivo más patrimonio neto? ¿Sí? Esa era la ecuación básica, ¿sí? la estática. Luego, cuando el patrimonio neto lo desagregamos en sus componentes, que son el capital, le sumo las ganancias y le resto las pérdidas, me quedaba que el activo, así que parece tonto esto, pero es básico y les va a servir para no equivocarse en un asiento. El activo es igual al pasivo, más, en vez de poner patrimonio neto, ahora voy a poner los componentes. Capital más ganancias menos pérdidas. Como matemáticamente cuando uno arma una ecuación, generalmente se trata de exponer todo en positivo. Cuando quien pensó la ecuación patrimonial para ejecutar la contabilidad, dijo, no, vamos a dejar de un lado todo lo positivo, de otro lado todo lo... De ambos lados todo positivo, no en negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos la pérdida que está restando, la paso del otro lado del igual, la paso sumando, ¿sí? Entonces me queda que el activo más las pérdidas van a ser igual al pasivo más el capital más las ganancias. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de cuando hacíamos la T de mayor, yo ponía debe y haber, y si comparamos con esto, fíjense que el igual, si lo ponemos casi a la línea, de este lado que tengo activo que aumenta y tengo pérdida. Al igual que en la ecuación. De este lado que tengo pasivo que aumenta, tengo ganancias y tengo capital. Obviamente, si yo necesitara que el activo disminuya, lo voy a pasar del otro lado del igual como un a menos, por eso de este lado el activo disminuye, lo mismo con el pasivo.
¿Se dan cuenta de eso? Es un poco de cómo afecta matemáticamente en el libro diario de 2 columnas la contabilidad. Entonces, a partir de esto, es como construimos un asiento. Y ahí es donde entran en juego, que yo lo había puesto en los 2 exámenes, en el examen y el recuperatorio, unas preguntas sobre si la variación patrimonial que estoy haciendo es modificativa o es permutativa. Si yo digo que deposito dinero en el banco, ¿sí? Primero voy a dar unos ejemplos y después resolvemos el examen como para que lo veamos. Si yo digo, tengo 100.000 pesos en el bolsillo y deposito 100.000 pesos en el banco, yo voy a hacer banco, el que sea, ¿no? Nación, cuenta corriente, no me deja porque tengo... Esperen que lo voy a sacar. Necesito. Esperen que saco una formulita de Excel. ¿No? Ahora, como les decía, yo tengo Banco Nación, cuenta corriente, a caja, ¿verdad? 50.000 pesos, 50.000 pesos. Activo que aumenta, bueno, lo mismo. Activo que aumenta, activo que disminuye. Si yo utilizara la ecuación que les hablaba recién, y yo dijera, yo arranqué la empresa con 50.000 pesos, yo tendría caja por 50.000, es igual a mi capital, que es 50.000. ¿Sí? Esa es mi contabilidad en este momento, no tengo más nada. A partir que digo, no, esos 50.000, vamos a poner otra cifra acá. Vamos a ponerle 150.000, así es un poquito más lindo. 150, así es más claro el ejemplo que quiero dar. Yo digo que yo arranco la empresa con 150.000 pesos, 150.000 pesos, que es mi activo, es igual a mi capital. No hay duda de eso. Tengo 2 elementos nada más. Es fácil de verlo. Pero si yo digo, no, mira, yo de estos 150.000 pesos que tengo, voy a dejar 100.000 en la caja y en el banco, deposito 50.000 pesos. La variación patrimonial, es decir, el balance de la ecuación, ¿cambió o sigue siendo la misma cantidad de un lado y la misma cantidad del otro? Cambió. ¿Cómo? Sí, a ver, ¿se modificó la ecuación o sigue siendo la misma? En plata. Lo que modificó es la cantidad de plata. En plata, Claro, sí, en plata, en plata cambió. No. No cambió en no plata. cambió. No, Es decir, sigue estando mi ahí. activo en el momento 1 y en el momento 2. Mi activo en el momento 1, ¿cuánto era? 150.000 pesos. 150. ¿Sí? En mi momento 2, mi activo, ¿de cuánto es? Lo mismo. 150. De 150. ¿Qué cambió únicamente? Cambió la forma en que está compuesto. ¿Sí? Es decir, hubo un cambio cualitativo.
Es decir, Bien. cambió en su forma, no se modificó. Esta ecuación no se alteró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un incremento ni un decremento del capital. Cambia solamente en su forma. Pero si yo en cambio digo que, para que lo entiendan fácil es esto, ¿eh? Vamos a hacer el asiento acá. Vendo. Yo realizo una venta de mercaderías. Y acá dice que realizo una venta que la cobro en parte en caja, porque lo cobro en parte en efectivo, parte lo cobro a 30 días, deudores por ventas, parte me la depositan en el banco, Banco Nación, cuenta corriente. Ahora les voy a decir por qué el orden, que también es importante. Matemáticamente, y los contadores son bastante enfermos con esto, el orden es bastante importante. La venta, a IVA, débito fiscal, ¿verdad? Entonces, yo vendí por 250.000 pesos, más IVA. Y acá me dice que 35 van al banco. La mitad me la pagan en cuenta corriente. Y el resto me lo pagan en efectivo. Entonces, vamos a poner las variaciones patrimoniales. Yo acá tengo un activo que aumenta, tengo un activo que aumenta, tengo un activo que aumenta. Acá tengo una regularizadora del pasivo. Y acá tengo una ganancia. ¿Esta operación va a modificar mi ecuación o va a seguir exactamente igual? Va a ser igual. Ustedes dicen que va a seguir igual. Una venta a mí no me representa un cambio. No, no va a Sí, ser pero tendrías la ganancia. Exactamente, pasa por ahí. ganancia. Principalmente las modificaciones en el patrimonio pasa cuando hay una alteración en el total. ¿Sí? Si yo sumo las columnas, cuando hablemos de... Imagínenlo de este lado. Así, vamos a hacer uno parecido. Yo sumo de este lado todo mi activo más lo sumo en totales y acá me da peso, ¿no? Y acá me da peso. Si el asiento que yo hago hace que los totales no se alteren, es decir, que sigan iguales, es cualitativa, cambió en cualidad nada más. Esto no varió el total. Supongamos que, como dijimos en el primer asiento, teníamos 150.000. Sí. ¿Sí? Y acá teníamos 150.000. No alteró. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hice fue depositar en el banco. Es decir, rotó alrededor del activo, nada más. Pero si yo, fíjense, imagínense incorporar esto. Yo aumentaría el activo de este lado, lo aumentaría en 302.150, perdón, 302.500. Y de este lado lo voy a aumentar en 302.500. ¿Se alteró el total? No. ¿De cuánto antes era el total? ¿Y de cuánto es ahora? Pasa por ahí. No sé si se llegaron a dar cuenta, si no lo vuelvo a repetir.
Nosotros iniciamos, antes del asiento, momento 1, teníamos 150.000 pesos. Realizo una venta, momento 2, tengo 452.000 pesos. ¿Cambió? Sí, Sí. cambió. ¿Por qué? Porque realicé una operación que modifica mi patrimonio. Acabo de vender. Acabo de vender. Bien. Entonces, esa venta me genera un incremento de mi patrimonio. ¿Por qué? Lo dijeron hoy, hay una ganancia. Va a aumentar mi patrimonio. Se va a modificar mi patrimonio. La variación patrimonial es modificativa. Si yo simplemente cambio el nombre, es cualitativa. Cambio la cualidad, es decir, pasó de ser dinero para ser un auto, sigue siendo activo. Pasó de ser una deuda que tenía de palabra para ser una deuda y firmé un pagaré. Sigue siendo deuda, no cambió. Pero si yo, el auto que compré, pierde valor porque me lo chocaron o me lo roban, ese robo del auto es una pérdida. Va a cambiar mi patrimonio. Porque tengo que afrontar una pérdida, va a disminuir. Es modificativa. Cuando interviene, cuando cambia el esquema de la ecuación, como vimos acá, si cambia, por eso yo decía, cuando hicimos el asiento del depósito en el banco, del momento 1 al momento 2, seguía teniendo 150.000 pesos, nada más. No cambiaba. Mm. Pero cuando yo realicé una venta, aumentó mi activo y aumentó mi patrimonio porque vendí. Cuando registre el costo, va a disminuir mi patrimonio y voy a tener una pérdida por la mercadería que entregué. Por diferencia, la ganancia que tengo es el precio que yo le puse arriba de lo que compré. Por ahí Profe, una pasa. pregunta. Sí, claro. Perdón, en el caso de que disminuya también es Así nos vemos. modificativa, Sí, totalmente. Si vos tenés ya una sea por pérdida, ganancia o sea por pérdida. claro, imaginémoslo, a veces es difícil de verlo hasta que empezamos a ver estas cosas, por eso me interesaba tocarlo, porque fue algo que en la mayoría siempre tuvo algún error en los dos exámenes, por eso lo quería trabajar. Si está todo igual, léase. ¿Cuándo va a estar todo igual? Cuando se modifica el pasivo o el activo, en sí mismo. Claro. Pero si a mí me aumenta el activo porque me endeudo, hay una modificación de mi patrimonio, porque mi patrimonio aumenta, estoy asumiendo una deuda, me mandan un montón de mercadería y la voy a pagar dentro de 2 meses. ¿Sí? Aumentó mi patrimonio, a cuenta. Ahí se modifica. Yo compré mercadería, la compro, vamos al ejemplo básico, ¿no? Momento 1, tengo 100.000 pesos. Momento 2, o sea, ahí tengo activo 100.000 pesos, capital 100.000 pesos. ¿Sí? Momento 2, compro 100.000 pesos en mercadería. ¿Sí? Compro 100.000 pesos en mercadería. Activo es igual a 100.000 pesos en mercadería, capital es igual a 100.000 pesos. Todavía no cambió nada. Son movimientos cualitativos, cambió el nombre nada más. Vendo los 100.000 pesos de mercadería, los vendo todos. ¿A cuánto los vendo? A 200.000 en efectivo. Mi activo va a pasar a ser de más 200.000 porque entró plata, menos 100.000 porque salió de mercadería. ¿Sí? Entonces, paso a tener 200.000 pesos. Mi capital va a estar capital 100.000 más ganancia 100.000. Se modificó. La ecuación cambió porque obtuve una ganancia a partir de la venta, un resultado. Si las estoy mareando, me lo dicen y arranco otra vez. No, está bien. No. ¿Se entiende? Vamos, por eso lo quiero dar con un ejemplo sencillo. Pensémoslo de esta forma. Yo tengo, y piénsenlo en cuaderno de carnicería de verdulero, y después vuélquenlo a la contabilidad. Compro 100.000 pesos de mercadería. 100.000 pesos.
la vendo a 200. En vez de tener 100.000 pesos de mercadería, paso a tener 200.000 pesos en efectivo. ¿En cuánto se incrementó mi activo? En 100. Tuve una ganancia de 100. Imagínense el asiento de venta y después el asiento de costo. ¿Y se acuerdan que después hacíamos un estado de resultados? Que hacíamos ventas menos costo igual a resultado. Bien. Ventas 200.000 menos costo 100.000, resultado 100.000. Ese resultado 100.000 es la ganancia que me incrementó a mí el activo. Por eso un asiento de venta siempre va a ser modificativo. ¿Por qué? Porque yo no voy a vender la mercadería al mismo precio que la compré. Por lo tanto, cada vez que venda, va a haber un incremento. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo de las variaciones patrimoniales? Sí. ¿Un poquito más? Sí. Sí, más, un poco más. Bien. ¿Saben cuándo lo van a terminar de cerrar? En la medida que sigamos haciendo ejercicios y cuando hagan ahora asientos, los piensen de esta forma. Y cuando ahora le vamos a agregar, a ver si lo tengo a mano el Excel, te los muestro. Sí, lo tengo, ahí lo muestro. Cuando empecemos tengo un Excel armado donde ustedes van haciendo los asientos y le muestra los mayores y le muestra cómo queda conformada la ecuación. Cuando ustedes hacen modificaciones, hacen en asientos que son cualitativos, no cambia nada. Cuando incorporan una modificación, porque hay una ganancia, porque hay una pérdida, se va modificando y vas teniendo un resultado. ¿Sí? Eso pero la idea es que lo vayan enfilando. Es un concepto abstracto que no es fácil de ver, hay que ir entendiéndolo. Una forma de verlo es, imagínense que activo, ¿vieron la ecuación? De este lado, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Es un igual, hay un igual en el medio, por lo tanto lo que hay de este lado es igual a lo que hay de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Imagínenselo como una cajita de un lado y una cajita del otro. Si son iguales, las cajas son exactamente iguales. ¿Sí? Si vos haces un asiento que no modifica el tamaño de la cajita, es cualitativa. Va a seguir igual. Si el asiento modifica de ambos lados, porque siempre es igual, van a crecer las dos o van a decrecer las dos, o sea, van a achicarse las dos en el mismo tamaño, porque hay una igualdad matemática. Cuando se modifica el tamaño de la cajita, es modificativa. Los elementos que van a producir modificaciones es una ganancia o una pérdida, una disminución de pasivo. ¿Por qué? Porque tenía una deuda enorme y agarré un montón de activo y la cancelé. Se va a achicar todo, porque disminuye mi activo porque enfrenté una deuda. Lo mismo cuando la adquiero la deuda. Si yo tengo deuda y la deuda sigue siempre igual, no cambia nada. Aumenta la deuda, cambia mi ecuación patrimonial, disminuye la deuda, cambia mi ecuación patrimonial. ¿Sí? Esas serían las dos situaciones en las cuales en los asientos van a tener cambios. ¿Por qué insisto con esto? Que por más que parezca, no, profe, deme ejercicios. Yo les puedo dar un montón de ejercicios que si no entendemos esta parte, nos vamos a seguir equivocando o vamos a seguir cometiendo los mismos errores. ¿Sí? El activo aumenta de un lado, disminuye del otro, el pasivo aumenta de un lado, disminuye del otro, las ganancias van de un lado, las pérdidas van del otro, el capital va del otro, ¿sí? Fundamental. Eso para que no nos equivoquemos. Y lo que les decía del orden, los asientos en la contabilidad, perdón, las cuentas contables en la contabilidad se ordenan de una forma, ¿sí? Primero van las cuentas de activo, después las de pasivo, las de ganancias, las de pérdidas, las de capital. ¿Sí? O activo pasivo, capital, ganancias, pérdidas. Y dentro del activo, los ordeno de una forma. Dentro del pasivo, también las ordeno de otra forma. El activo se ordena en lo que se llama grado de liquidez. ¿Qué es la liquidez?
Algo que es líquido hace referencia a que es dinero en efectivo. Cantante y sonante, plata en mano. ¿Qué se considera hoy dinero en efectivo? Lo más dinero en efectivo que hay es la plata en mano. ¿Sí? ¿Qué le sigue? Lo que se conoce como depósitos a la vista o cuentas El a la banco. vista. Una cuenta corriente o una caja de ahorro. Quedé muy... Una cuenta corriente, una caja de ahorro. Esos son los depósitos a la vista veloces. Es decir, yo voy al banco y saco la plata. Es casi líquido. O transfiero, o lo mismo. O transfiero. También eso es lo que le da gran liquidez. Entonces, lo más líquido, la plata. ¿Qué sigue? Banco. Pero banco de los depósitos que yo puedo disponer. Pues yo tengo un plazo fijo que me vence dentro de 45 días. Hasta dentro Sí, de esa plata no 45 la puedo días disponer. no es líquido. ¿Sí? Claro. ¿Qué le seguiría? Porque depende de las cuentas que tengamos, ¿no? ¿Qué le seguiría a eso? Un deudor por venta. Porque es una venta que yo ya hice y estoy esperando cobrarla. ¿Sí? ¿Qué le sigue a eso? La mercadería. Porque la mercadería, para que se haga dinero, tengo que venderla. Si la vendo en efectivo, se hace dinero enseguida. Si la vendo a pagar, primero la tengo que vender y después la tengo que cobrar. ¿Entiendes? Entonces Sí. como que va alejándose del dinero. ¿Qué es lo que está más lejos de ser dinero en efectivo? Los bienes de uso. Es decir, si yo compro una camioneta para trabajar, yo no espero que esa camioneta se haga dinero, porque no es mi idea hacerla dinero. Mi idea es usarla para trabajar. Por lo tanto, esa camioneta no espero que se transforme en dinero. Me ayuda a generar dinero, pero no se va a transformar. Y así seguimos para abajo. ¿Se entiende más o menos el orden? Sí. Lo mismo Sí. deberíamos hacer un asiento. Si yo tengo varias cuentas, las de activo debería ordenarlas de esa forma. Por eso yo puse cuando hice el asiento primero caja, después banco, después deudores por venta. ¿Sí? Las cuentas de pasivo, que todavía no vimos muchas, pero existen. Y existen muchas y no está mal. Porque uno dice, pero cuentas de pasivo, tenés deudas. Sí, es normal. La empresa, nosotros, las personas, tienen deudas constantemente. Y no está mal. Les doy un ejemplo. Vos te llegó la factura de la luz. A partir de que salió la factura hasta el vencimiento, es una deuda. Y es habitual esa deuda. La tenés todos los meses. Si podés, la pagás todos los meses. Si alguna vuelta no la pagaste tarde, a lo sumo afrontarás intereses. Pero es una deuda constante que hace a la utilización de un servicio. Por darles un ejemplo, los sueldos. Los sueldos es la deuda constante de todos los meses de una empresa. Porque el 31 de cada mes, o el 30 de cada mes, se terminó el mes, la gente ya trabajó, y el primero de mes del mes siguiente, yo debo, la empresa, yo, debo todos los sueldos. Tengo un plazo para pagarlos y tengo que afrontarlos, pero los debo todos. Entonces, el día 1 se transforma en la deuda de sueldos, ya vamos a hacer asientos de sueldos, y en los días subsiguientes lo pago y cancelo la deuda. ¿Sí? Pero, es decir, los pasivos son habituales. ¿Cómo los ordeno los pasivos? Generalmente los ordenamos en lo que sería un orden del que más cerca tengo que pagar, lo pongo primero, el que más lejos tengo que pagar, lo pongo último. Es bastante relativo. Pero bueno, si yo tengo un pasivo que el 1 de enero sé que lo tengo que pagar en octubre, en orden iría Último. iría último. Pero los pasivos generalmente son más constantes, es algo que es inherente a la empresa. ¿Sí? De hecho, se dice que una empresa debería endeudarse o debería tomar crédito cuando mejor está, no cuando peor está. Cuando mejor está una empresa, asume crédito porque puede pagarlo y le ayuda a crecer. ¿Sí? Me está yendo bárbaro. Me compro otra máquina porque voy a vender más, entonces la puedo pagar y me va a generar más ganancia. Entonces, ese tipo de crédito me va a ayudar
como es, me va a ayudar a crecer. Si lo comparo con una casa, yo en mi casa tengo deuda todos los meses, ¿por qué? Porque me llegan los servicios, porque, ¿ok? Tengo deuda todos los meses porque se me vencen mis facturas, porque me llega la tarjeta de crédito. Entonces voy generando deudas todos los meses, que las voy cancelando. Cuando está dentro del giro habitual, es una normalidad. Cuando empezás a tener un desequilibrio, por darte un ejemplo, en su momento pasó, que eran lamentablemente trampas de las tarjetas de crédito, ¿qué te decían? Te decían, pagá el supermercado en 3 cuotas. Ok, y estás complicado, y tenés que ir al supermercado, vas y tarjeteás. ¿Sí? 3 cuotas. El primer mes no gasté nada, el segundo mes pago una cuota, el tercer mes pago 2 cuotas ya. Y al tercer mes que hice esto, ya se terminó la historia, porque yo todos los meses tengo que pagar un supermercado entero. ¿Sí? Estoy pagando el del mes pasado, el del anterior y el del anterior. Y no tengo plata para comprar el supermercado de este mes, pues tengo que pagar la tarjeta de los meses anteriores. Entonces, te hacían entrar en un círculo del cual era muy difícil salir. ¿Por qué? Porque era, o pago la tarjeta, o cuelgo la tarjeta, explota todo y compro el supermercado. Entonces son tipos de compra que son trampa. A ver, quienes la diseñan muchas veces lo hacen con bondad o con viveza. ¿Qué hace la tarjeta de esa forma? Te tiene agarrado, no te queda otra que utilizar la tarjeta para consumir y pagar la tarjeta. ¿Sí? Digamos que es el peligro de la tarjeta de crédito. Una cosa es decir, mirá, sí, el supermercado me ofrece 3 cuotas, yo este mes tengo el cumpleaños del nene, entonces digo, no, voy a gastar más guita este mes, yo el cumpleaños lo tarjeteo y lo absorbo en 3 meses. Eso es una historia, porque vos utilizaste un medio de pago crediticio para diferir en varios meses un consumo. Lo mismo que le estoy contando ahora, que nos ha pasado a 20 millones de personas, porque ninguno está exento de esto, y todos ya lo vivimos, aplicar a una empresa. Chicos, está por cortar. Entren al mismo link, así terminamos un tema, ¿sí? Corto y entramos al mismo. Perfecto.